Para comenzar, quisiera presentar a Juan Luis Bruno, que es el coordinador de políticas de erradicación y prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Es nuestro jefe y bueno, va a decir unas palabras al inicio. Juan. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todos y a todas. Jefe, compañero de trabajo hace muchos años del equipo también. Y bueno, y algunos viejos conocidos, ahí la veo a Claudia de Copreti Buenos Aires. Tenemos unos años de camino recorrido juntos y a otros tantos que veo también por ahí. Muy bien. Bueno, estamos hablando de la cuestión de la política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Esto es lo que estuvieron tratando y van a continuar tratando con Sergio. Yo en realidad lo que quería hacer hoy era sumarme un ratito a charlar con ustedes y a contarles que nos encontramos en un proceso que tiene que ver la, eh, con la conformación de lo que es el nuevo Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Como seguramente lo vieron la semana pasada con mi compañero Sergio Díaz, este Plan Nacional y en realidad la política pública nacional se lleva adelante por dos partes grandes, ¿no? Uno es el gobierno nacional a través de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, una comisión que fue creada en el año 2000 por el decreto 719. Este decreto de conformación le indicaba que la Comisión Nacional tenía que estar conformada por representantes del Poder Ejecutivo Nacional con acompañamiento de los sindical y el sector empresario. En este caso, hoy está conformada por la totalidad de los organismos que forman el Ejecutivo Nacional, entre ministerios, sumado también el RENATRE y la Administración Federal de Ingresos Públicos, también la AFIP, forman parte de esta Comisión Nacional, junto con, por supuesto, las diferentes carteras, desarrollo, salud, educación, este, interior, seguridad, defensa, cultura, educación, turismo y deportes, trabajo, por supuesto, que es quien la preside. ¿Eh? Y la presidencia, puntualmente, de esta Comisión Nacional no recae sobre mi persona, como decía Diana, recae la coordinación de políticas, sino que la presidencia está a cargo de la doctora María Cecilia Cross, que a su vez es la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, una subsecretaría que depende del Ministerio de Trabajo, particularmente de la Secretaría de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, como todos sabemos, a cargo de Kelly Olmos, y la Secretaría de Trabajo a cargo del doctor Marcelo Velotti. Bien, la Comisión Nacional es el ámbito de diseño de políticas públicas y en acompañamiento y en trabajo coordinado con las comisiones provinciales, ¿no? A nivel provincial, cada una de las administraciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una comisión provincial para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Estas comisiones trabajan en forma articulada, por supuesto independiente, en el marco de nuestro gobierno que es federal, pero sí trabajamos articuladamente para el diseño de las políticas y la puesta en práctica, ¿no? El plan nacional, podemos decir que es como un gran paraguas, que se enmarca en otros grandes paraguas también, porque la Argentina ha asumido diferentes compromisos a nivel internacional, ¿no? Está el plan Mercosur, el programa acelerador de la Alianza 8, el programa acelerador de la Iniciativa Regional para una América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, y por supuesto también los objetivos de desarrollo sustentables, en particular lo que se conoce como Alianza 8.7, que en el marco internacional nos plantea objetivos de máxima para prevenir y erradicar el trabajo infantil, incluye la Alianza 8.7 también el trabajo forzoso. En, en este marco que es el Plan Nacional, con esos parámetros a nivel internacional, se diseña la política pública. Y hoy día estamos diseñándola trabajando en conjunto, tanto la Comisión Nacional como las comisiones provinciales, generando aportes para el desarrollo de objetivos, líneas de acción y productos. En breve esperamos tener la posibilidad queremos llegar a que antes de que termine el curso, para poder hacerles también a ustedes la presentación de esta nueva propuesta. Les cuento que es el
sería el cuarto plan nacional. La Argentina en el 2006 inició la actividad con el primer plan nacional, luego se fueron sucediendo cada 4 años los diferentes planes. En particular este último plan, el tercero, el que se está ejecutando hoy día, tuvo una adenda. Lamentablemente a todos nos pasó por encima la pandemia del COVID-19 y por ese motivo es que decidimos prorrogarlo un año más para poder completar las acciones que no se habían podido hacer del todo efectivas durante el año 2020 y parte del 21. Bien. ¿A qué apunta el Plan Nacional? Particularmente a generar las condiciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Valga la redundancia, sin duda no tendría más que ese principal objetivo. Pero puntualmente apunta a la formación, en este caso, como lo que está haciendo ahora, acciones de capacitación también y de difusión. Es importantísimo que ustedes, es uno de los roles principales que puedan tener ustedes como promotores, son de la problemática. Conocer la problemática para encontrar las mejores estrategias de... Ramiro, te pido que silencies un poco el micrófono. Difundir la problemática, decía, es importantísimo. Hace unos días ocurrió algo en Uruguay. No sé si saben, un funcionario del gobierno uruguayo dijo, muy suelto de cuerpo al parecer, que era preferible que los chicos estén trabajando a que estén jugando con el celular. Yo creo que preferible es un montón de otras cosas que estén haciendo antes que estén trabajando y antes de que estén jugando con el celular. Entonces, tenemos que encontrar, conocer la problemática nos permite diseñar mejores estrategias y conocer la problemática nos permite también no justificar acciones como que son mejores, ¿no? El trabajo infantil no es una respuesta. El trabajo infantil lamentablemente es una problemática compleja, por eso tenemos que intervenir diferentes actores. Y un poco esa es la idea de este curso, este encuentro entre todos ustedes y nosotros para crecer juntos. No solamente nosotros tenemos, si bien somos un equipo que está con la responsabilidad de pensar políticas diariamente, pero como decimos siempre, desde la ciudad de Buenos Aires uno no puede diseñar una estrategia que sea común para todos. Por lo tanto, nos nutrimos de sus experiencias, nos nutrimos del eh, del conocimiento que tienen los territorios, desde las copretis, y es por eso que nos parece muy productivo y muy buena esta formación y todas las respuestas que estamos teniendo por parte de ustedes. El equipo me comenta generalmente que los encuentros fueron muy enriquecedores, y eso es lo importante, que podamos enriquecernos tanto unos como otros. Yo por mi parte, no sé, Sergio, Diana o Eduardo, quienes hoy van a estar a cargo de la clase, si es necesario algo más. Veo que está todo medio muy trabado, no sé si soy yo, este, pero bueno, veo todas las cámaras trabadas. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, ya le damos la palabra a Sergio. Espera que comparto pantalla y comenzamos. Ok, bueno, muchas gracias, Diana. ¿Se escucha ahí? Gracias. Bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Juan, por la introducción y Diana por presentarme y el resto de los compañeros por compartir este espacio y este rato. Tal como comentó Juan anteriormente, bueno, ya en la semana anterior estuvimos viendo cosas que están vinculadas a la política nacional y a ciertas acciones y demás que afectan estricta y exclusivamente todo lo que tiene que ver con el territorio nacional. Hoy vamos a ver cuestiones que también hacen la política nacional, lógicamente, pero que tienen que ver con la participación argentina en el ámbito internacional. Ahí vamos a ver también que va a haber políticas, estrategias y acciones que se van a llevar a la práctica en el territorio, pero también vamos a ver otro tipo de cuestiones que son muy interesantes y que hacen a la política del Estado argentino sobre la cuestión y sobre la problemática.
Así que bueno, como comentaba Juan, vamos a ir viendo uno por uno ciertos espacios, ciertos ámbitos en donde Argentina tiene algún tipo de participación y veremos de qué se trata. Em, el primero me parece a mí, tal vez el más importante por la trayectoria y el nivel de participación argentina en el mismo, para mencionar, tiene que ver con el Mercosur, ¿sí? Saben ustedes que el Mercosur, bueno, ya existe hace muchos años, está compuesto por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En algún momento también estuvo Venezuela, y en el ámbito de la región, en el ámbito de esos países, se suelen hacer planificaciones sobre problemáticas y temáticas específicas. En lo que concierne al tema del que nosotros nos ocupamos, se formuló, ¿sí?, algo que se llama el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur. Y esto es como se inserta en el marco de los compromisos jurídicos asumidos por los estados que conforman el Mercosur, vinculados a los convenios 138 y 182 de la OIT. Este plan tiene tres puntos o tres objetivos, sí, que son a partir de los cuales se va a trabajar y a generar acciones, que son siempre los mismos, pero se van haciendo después planes bianuales focalizados ya en acciones específicas para los años en los que se va a trabajar. Los tres objetivos que tiene el plan y sobre los que se trabaja, el primero está vinculado a la armonización con la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con las normas internacionales asumidas por los Estados partes que garantizan los derechos de la niñez, así como generar los mecanismos de supervisión, control y seguimiento de esa normativa. Vale decir que lo que se hace en el marco de este primer punto es revisar las normas de cada uno de los países y ver que éstas estén en sintonía, ¿sí? En sintonía con lo que se está legislando a nivel internacional, y además que los países también estén en sintonías entre sí mismos, de alguna manera para homogeneizar los criterios normativos. En el segundo punto, si uno lee los objetivos, dice conocer de manera fehaciente la dimensión, el alcance, la diversidad de la problemática del trabajo infantil en la región. Esto tiene que ver con los estudios que se hacen vinculados a tener el mayor conocimiento que se pueda respecto a la problemática. Es decir, sobre este punto recae todo aquello que se hace para conocer el fenómeno en particular, vale decir las estadísticas, los estudios, las encuestas y demás, pero también en este aspecto lo que se hace es un vínculo entre los actores de cada uno de los países que trabajan específicamente con esos instrumentos, bueno, para charlar sobre cuestiones técnicas, para ponerse de acuerdo sobre cuáles son los mejores mecanismos o los mejores recursos de conocimiento para conocer mejor la problemática, pero a la misma vez también para tener criterios comunes a la hora de medir estos fenómenos y medir la problemática, ¿sí? Porque a partir de eso se puede comparar, se puede hacer política conjunta y más. Y el tercero habla de fortalecer los mecanismos institucionales de cooperación horizontal para dar cumplimiento a la normativa nacional y regional orientada a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Bueno, esto tiene que ver básicamente con la cooperación, es decir, cómo los países trabajan de manera conjunta y se relacionan para resolver problemas que son comunes, no solo problemas que son comunes a lo largo y a lo ancho de todos los territorios nacionales que participan, sino en puntos específicos, como vamos a ver en un ratito, sobre lo que son las fronteras, ¿sí? Pasamos a la próxima diapositiva. Gracias. Bueno, como yo les comentaba antes, además de tener el plan en donde están todos los objetivos delimitados, se hacen planes cada 2 años. Bueno, en este quedó plan 2020-2021, en realidad está mal, ahora estamos trabajando en el 2022-2023, y los puntos con los que estamos trabajando actualmente, uno tiene que ver con la construcción de mesas bitrinacionales, que ahora en un ratito les voy a explicar de qué se tratan, pero también se organizan seminarios anuales entre todos los países sobre problemáticas específicas. De hecho, el año pasado se armó un seminario comentando sobre buenas prácticas de erradicación de trabajo infantil y también de trabajo forzoso y trata. Este año posiblemente se vaya a trabajar sobre cuestiones vinculadas a la inspección del trabajo infantil, y así todos los años se va modificando. Por otro lado, se trabaja en la consolidación de buenas prácticas de los países. Esto tiene que ver con que cada país va compartiendo con el otro buenas prácticas y también estrategias, acciones y cosas que va haciendo y que considera que dan resultado, de modo de transmitir ese conocimiento a los otros países para que puedan incorporarlos en el caso que sea posible.
Y otra cosa con la que se está trabajando tiene que ver con la medición y el análisis del impacto de las recomendaciones que se realizan en el marco del Mercosur. Eh, a ver, pensemos esto. En el marco del Mercosur, justamente lo que se suele hacer, o lo que se hace al menos ya desde el año 2015 a esta parte, es la formulación de recomendaciones. ¿Qué serían las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son normas, ¿sí? Que tienen la característica de no ser vinculantes, es decir, no son normas que obliguen a alguien a hacer algo o a cumplir con algo. Sin embargo, son de suma importancia porque sirven como un estándar para los países, es decir, a partir de esas recomendaciones que se realizan, los países van a tener en cuenta esos mínimos o ciertos criterios al momento de legislar o al momento de formular políticas o formular acciones. Por lo tanto, son muy importantes. Las recomendaciones que se vienen realizando, bueno, primero se hizo una sobre el trabajo infantil en el ámbito doméstico, después se hizo una sobre trabajo infantil en el ámbito artístico, hay otra sobre gobiernos, empresas y sindicatos, también se realizó una sobre trabajo infantil en el ámbito deportivo, hay una sobre educación y trabajo infantil. En el marco de la pandemia se hizo una vinculada a las posibilidades de realización de trabajo infantil en el contexto del COVID, y la última, que salió hace muy poquito, está vinculada al trabajo infantil y las cadenas de suministro. Eh, Pensemos también que parte de lo que se hace en el ámbito del Mercosur es tratar de difundir y concientizar respecto a la problemática, por lo tanto, se hacen periódicamente campañas de difusión vinculadas a esto. Uno de los criterios que se viene tomando es que a cada recomendación se realiza una pieza gráfica al menos. Bueno, en algunos casos, en otra época sobre todo, se hacían folletos en papel que se distribuían en zonas fronterizas, sobre todo en todo el territorio podía ser, pero sobre todo en zonas de frontera, que es lo que más interés genera. En el último tiempo se estuvieron haciendo una suerte de spots para circulación en las redes sociales. Diana, si tenés algún spot a mano, podrías ponerlo, así lo podemos compartir. ¿Se cortó el internet? Reactivar audio me pone. Bueno, no se escuchó, pero tenía música nada más. ¿Querés que pase el otro, Sí, por Sergio? favor, dale. Este era el de educación, ¿no? Este era el de educación y trabajo infantil. Sí, si podés, por favor, poner el del COVID. Espera. Dame un segundito. Sí, voy comentando. No sé ustedes, pero yo no escuché la música, es decir, no, igual no tiene una voz en off ni nada. Es eso que vimos, pero pasa, bueno, a otro ritmo distinto del que yo lo vi, pero bueno, es un spot muy dinámico con una música de fondo. De igual modo, les cuento que si quieren verlos, están todos. Diana entiendo que se nos va a mandar. De todas formas, el Mercosur tiene una página. En esa página no es muy fácil encontrar las cosas porque tiene mucha información, pero si buscan, pueden encontrar tanto los spots como cada una de las actas que tiene las recomendaciones. De todas formas, este material se lo podemos hacer llegar, no hay ningún inconveniente. Bueno, pongo el del COVID. Dale, dale.
Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, era para que tengan una idea más o menos de cómo iban estos spots. De todas formas, entiendo que esto se va a compartir si lo quieren ver. Y son spots que están pensados para circular, por ejemplo, en WhatsApp o en redes sociales, así que son de mucha utilidad. Si quieren, podemos pasar a la pantalla siguiente. Bueno, para ver así como un pantallazo por arriba también, estos son piezas gráficas que se realizaron ya hace unos cuantos años y estas que ven acá sí fueron pensadas en el momento que se hacía publicidad con papel, básicamente. Igual cada tanto salen porque en algunas actividades es bastante útil para entregar, sobre todo en lugares específicos para volantear y demás. Pero como pueden ver, está vinculada estrictamente a lo que tiene que ver con el trabajo artístico en el ámbito del Mercosur. Y si pasamos a la otra filmina, por favor. Bueno, y va a haber una cantidad de texto que está vinculado a lo que dice específicamente la letra de la recomendación. Es más o menos el equivalente a lo que se hizo en la pieza gráfica que vimos hace un rato en video, pero bueno, esta era en papel. Y puse alguna más también, ¿no? Para que veamos de ejemplo. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Bueno, esta también es lo mismo, pero es respecto a la recomendación sobre el rol de los sindicatos en la lucha del trabajo infantil en el Mercosur. Podemos pasar también. Acá de vuelta aparece la letra de aquello que se había hecho. Y podemos pasar a la otra, por favor. Bien. Y esta tiene que ver con lo que tiene que ver con el trabajo infantil doméstico. Esta es anterior. En realidad, al principio incluso cuando recién se formulaba lo que tiene que ver con el plan de trabajo del Mercosur, ya había habido una campaña que estaba vinculada al trabajo doméstico muy interesante y esta salió después. Bien, podemos pasar al tema siguiente. Bueno, ahora nos corremos un cachito el Mercosur y pasamos a otro ámbito, ¿sí? Que es un poco más grande, si se quiere, pero a la misma vez más nuevo, que tiene que ver con otro espacio en el que Argentina participa, que se llama Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre del Trabajo Infantil. Y este es un espacio interesante, es un espacio a la misma vez muy activo, ¿sí? El objetivo de esto fue básicamente generar un compromiso entre los países de la región para acelerar el ritmo de la erradicación del trabajo infantil. Y fue creado en el año 2014, en una conferencia mundial que se hizo en Brasil en ese año. ¿Por qué está pensando y formulando esta idea de un compromiso para acelerar el ritmo de la erradicación del trabajo infantil? Bueno, por lo siguiente, si uno mira muchas investigaciones que se hicieron Ahí tiene la en taza, ¿eh? algún momento, Sí, por eso te dije, tengo la taza ahí. perdón, hay un Yo la micrófono taza de abierto. mi termo, Sí. ¿sabes dónde quedó? En el encuentro de mujeres. Ahí va, bueno, gracias. Acá en este caso se está utilizando, como les decía, no, volvemos uno atrás. En esta estábamos. Se utiliza la idea del de la aceleración del ritmo de la erradicación del trabajo infantil. ¿Por qué? Bueno, pensemos en un mundo pre-pandemia, y si uno toma más o menos para esta época, 2014 por ahí, sí, 2014, 2013 ya se estaban realizando estudios que se empiezan a publicar a nivel mundial, en donde se puede notar que entre el año 2000 y el año 2012 hubo un descenso muy, pero muy importante del trabajo infantil en lo que sería América Latina. Y después se empieza a notar que de ahí a los años que empiezan a seguir, sigue bajando el trabajo infantil, pero de manera desacelerada, es decir, baja, pero baja menos. Por lo tanto, lo que se empieza a pensar en ese contexto, pensemos de vuelta, 2014, bastante antes de la pandemia, lo que se empieza a pensar son estrategias respecto de cómo volver a recuperar el ritmo con el que se venía bajando básicamente este problema. Entonces, bueno, parte de lo que se empieza a hacer es justamente a construir espacios como este. Este espacio, bueno, se construyó con menos países, ahora ya hay 31, ¿sí? Y es un espacio intergubernamental y tripartito, es decir, es un espacio que está conformado por fundamentalmente un vínculo entre gobiernos, ¿sí? Es una alianza entre gobiernos, pero a la misma vez también de este espacio participan representantes del sector empleador y representantes del sector trabajador. Y una de las cosas que se hace es diseñar instrumentos de cooperación, como comentábamos antes, de cooperación justamente para que, bueno, para compartir ideas, para compartir estrategias, para compartir acciones, para comentar cosas que se pusieron en práctica y funcionaron, y ver el modo en que esas se pueden adecuar a otros países, ¿sí?
una de las estrategias que se diseñó, que ya mencionó Juan antes, es lo que se conoció como el marco acelerador, que era una estrategia, uno puede pensar que es una estrategia que tiene la característica de poder ser aplicada en cualquiera de los países que integre la alianza. ¿Sí? Después, lógicamente, eso se tiene que adecuar a las condiciones locales y específicas de cada lugar. Parte del marco acelerador tenía que ver con evitar el ingreso prematuro al mercado laboral y garantizar que cuando se cumple la edad mínima de admisión al empleo, que como vimos en Argentina es 16, pero en todos los países no necesariamente es igual, se trabaje en las condiciones permitidas y adecuadas para su edad. No sé si ya lo vieron o si lo van a ver, todo aquello que tiene que ver con el listado TIP, con el trabajo infantil peligroso y demás, pero si no lo vieron, cuando lo vean lo van a ver más al detalle. Estoy viendo que algunas personas ponen que se escucha mal. Yo no sabría qué hacer desde acá, no sé si pueden tocar algo, ok, pero bueno, esperemos que se vaya corrigiendo. No, sí, Sergio, pero algunos dicen que se escucha bien y otros. Será tema de señal o de. Claro, y de dónde estemos cada uno. Sí. Bueno, muchos dicen que se escucha bien. Bueno, esperemos que puedan solucionarlo, sobre todo para aquellos que no están pudiendo escuchar bien. De todos modos, esto va a quedar el video, entiendo. Decía entonces, el marco acelerador entonces está pensado justamente para, o mejor dicho, como una estrategia que puede ser generalizada, puede ser utilizada en cualquiera de los países del espacio con el objetivo de siempre, que es lograr la erradicación del trabajo infantil, al menos tratar de que vaya descendiendo o que cuando se realice el trabajo peligroso se lo haga de la manera menos problemática posible. Uno de los instrumentos que se diseña en el marco de la alianza y conjuntamente con la CEPAL, ¿sí? Que es otra agencia, tiene que ver con lo que se denomina el marco de identificación de riesgo de trabajo infantil, más conocido como el MIRTI, nosotros le decimos MIRTI. ¿Qué sería este modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil? Bueno, esto se formula a partir de un modelo estadístico, matemático, mediante el cual se puede llegar a concluir que en determinados territorios específicos existe un riesgo X determinado de probabilidad de que haya trabajo infantil. Pensemos lo siguiente. Esto no sería como un relevamiento convencional, como una encuesta en donde uno dice, bueno, en tal provincia hay tanta cantidad de trabajo infantil, en tal municipio hay tanta cantidad de trabajo infantil, sino que con este modelo lo que se hace es tomar datos preexistentes, que son datos vinculados al trabajo infantil, pero también datos vinculados al mundo del trabajo, a la salud, a la educación, a la accesibilidad de ciertos recursos y demás, y se hace un cálculo matemático y se calcula qué probabilidad hay de que en cada lugar específico haya trabajo infantil o no haya, o cuánto haya. Y es una herramienta muy útil, entre otras cosas, porque puede calcular no solo a nivel provincial, sino también a nivel municipal y a nivel departamental, lo cual es una información bastante pormenorizada. Si pasamos a la filmina siguiente, por favor. Bien, acá lo que uno puede ver es una ficha, como les decía antes, yo no sé si ya hicieron la clase sobre estudios estadísticos, pero si la hicieron esto lo habrán visto y si no lo hicieron, seguramente lo van a ver. Esta es una de las fichas del modelo de identificación de riesgos. Si miran ese mapa de Argentina todo fragmentado, así como lo ven todo dividido, es porque es el mapa de Argentina dividido no en provincias, sino en departamentos o municipios. Y van a ver que adentro de cada uno tiene un color. Bueno, ese color está indicando cuál es el riesgo de trabajo infantil, ¿sí? Si todavía no lo vieron, seguro lo van a ver. Si no, igual no hay problema porque podemos acercarle estas fichas y si no, si ustedes googlean modelo de identificación de riesgo y ponen Ministerio de Trabajo, los va a mandar a la página donde pueden ver toda esta información, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. El MIRTI incluso se hizo en... Bueno, ahora seguimos comentando. No, está bien, pasamos la ficha. Ahora, en el marco de la iniciativa regional, se está trabajando en algo que se llama Plan Estratégico 2022-2025, que es un plan estratégico nuevo. Y pensemos también que hubo que replantear mucho de todo lo que se venía pensando, de las cosas que se venían haciendo, porque si algo condicionó todo fue la pandemia. ¿Sí? Hasta que llegó la pandemia, las ideas
y las proyecciones iban para un lado y después necesariamente se tuvo que recalcular y modificar porque hay muchas situaciones y condiciones en muchísimos lugares que se modificaron. Pasamos, por favor. Bien, y aquí enganchamos. Decíamos, en este plan estratégico se van a aplicar 4 ejes. El primero sigue siendo el MIRTI como impulsor de políticas locales y prevención y erradicación del trabajo infantil. Les decía, el MIRTI se aplicó en la primera fase, si no me equivoco, en 9 países. Ya uno de ellos es Argentina y ahora se está trabajando en otras fases. Las fases que siguen son fases vinculadas a la intervención, es decir, la primera estaba vinculada al conocimiento, la segunda ya está vinculada a la intervención. Por lo tanto, el MIRTI sigue funcionando dentro de esta planificación. Sí, el eje 2 de la planificación es enfoques para una intervención integral, tiene que ver con una intervención que no vaya en un solo sentido, sino que es una intervención que focaliza en cuestiones vinculadas a la situación laboral de las familias, pero también a cuestiones vinculadas a la educación, a las migraciones y a otras especificidades de las poblaciones. El eje 3 tiene que ver con acciones eficientes y eficaces de mayor impacto. Como les decía, todo el tiempo se está pensando y evaluando acciones que van funcionando más o mejor que otras. Y pensemos además que hay acciones que se pueden replicar en algunos territorios y en otros no, porque tienen que ser eh, llevadas a la práctica en condiciones más o menos análogas. Es decir, no se puede extrapolar cualquier cosa o cualquier metodología de trabajo, pero bueno, la idea es ver cuáles son las mejores para cada situación. Por lo tanto, lo que se está tratando de pensar es eso. Y el cuarto eje está vinculado a la sostenibilidad económica, que siempre es todo un tema porque tiene que ver con la financiación o con los recursos que se cuentan para trabajar, porque como todos sabemos, hacer políticas, generar acciones, intervenir y demás, nunca se puede hacer sin recursos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ámbito, ¿sí? Que es el que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a lo que se conoce como la Alianza 8.7. Pensemos que así como se construyó la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, se construyeron otros espacios, ¿sí? En paralelo, en el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó lo que se conoce como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que constituye un plan de acción vinculado a personas, al planeta, a la prosperidad y demás. Y ahí se diseñó un plan que tiene 17 objetivos y 169 metas. El objetivo 8, ¿sí? Dice, propone promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y dentro de ese objetivo está la meta 8.7, entre tantas, que dice adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Bueno, como vemos, esta meta de la agenda de los ODS es la que involucra el trabajo que hacemos nosotros. Como podemos ver también, en este caso se está pensando en una idea o una estrategia conjunta que está vinculada a la erradicación del trabajo infantil, pero también a la trata de personas y el trabajo forzoso. Y como vemos también, hay una meta para 2025, que falta muy poco. Hay que tener en cuenta algo fundamental, ¿sí? Cuando esto se hizo, no se sabía que iba a venir una pandemia después. Pensemos que la situación del mundo era otra, por lo tanto, esto demanda necesariamente recalcular todo, pero bueno, esto es una propuesta que sigue en pie. Como les decía también acá, no hay cierto vínculo, o al menos se aspira a la realización de cierto tratamiento articulado con aquellos que se dedican a la erradicación del trabajo forzoso y la trata de personas. Esto aparece en algunos espacios, a veces no prospera mucho, a veces hay alguna resistencia porque, bueno, algunos creen que es mejor tratar los problemas por separado, por diferentes razones, otros no, pero bueno, en este marco quedó como consolidada esta estrategia. Como les decía, así como se formó la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, se generan otros espacios y otro espacio que va a surgir es el que se llama Alianza 8.7 de los ODS, ¿sí? Que es un espacio que tiene como fin lograr la reducción considerable del número de personas que se encuentran en situación de trabajo infantil y trabajo forzoso, vale decir,
toma el nombre de Alianza 8.7 porque el 8.7 es la meta del ODS que está vinculado a estos fenómenos. Y al menos indirectamente, bueno, y directamente también está vinculado a la alianza, a la iniciativa regional, porque en algún sentido tomó el modelo de la iniciativa regional. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, la primera es que la iniciativa regional es para toda América Latina y el Caribe, y la alianza es para todo el mundo. Y la otra diferencia es que la iniciativa regional es solo para la erradicación del trabajo infantil, y la alianza es para trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. De alguna manera, si uno mira la agenda mundial sobre la problemática, y vamos a ver esto sobre el final, eh, históricamente la tendencia fue hacia un lugar en donde se piensan o se piensan en abordajes de estas tres problemáticas de una manera, no digo conjunta, pero sí de una forma articulada. ¿Sí? O sea, toda la tendencia va a decir, bueno, después lo vamos a retomar esto. Pasamos a la otra filmina, por favor. Y en el marco de este espacio, ¿no? de 8.7, se armaron, bueno, acá en Argentina y en otros lugares se llama la hoja de ruta, ¿sí? Como país pionero de Alianza 8.7. Esto tiene que ver con que en la Alianza hubo algunas postulaciones y países seleccionados como país pionero, que es una categoría que se le da a ciertos países, ¿sí? Sobre todo a los estados que adoptaron cierta legislación o que establecieron ciertas políticas o mecanismos de coordinación y renovación, digamos, de los enfoques que utilizan, cierta actualización y la realización de ciertas estrategias, y que de alguna manera también tienen que ver con esto de la aceleración, esto que yo le decía antes, ¿no? Es decir, la condición de país pionero no es para países que recién arrancan a trabajar con esto, sino más bien con países que tienen cierta trayectoria, como nuestro país, y que se formulan estrategias para ver cómo mejorar la situación fundamentalmente, ¿no? Cómo pensar estrategias más efectivas. Bueno, Argentina está en esta condición desde este año hasta el año 2025 y formuló algo que se denomina la hoja de ruta, que tiene que ver con una suerte de plano, de programa de trabajo, ¿sí? Para realizar esto. ¿Podemos pasar a la filmina siguiente, por favor? Entonces, esta hoja de ruta para 2025 tiene una cantidad de objetivos. Bueno, ahora los vamos a ver y vamos a ver que algunos son para también con al trabajo infantil, otros al forzoso, otros a la trata de personas y demás. El primero reza: fortalecimiento de la federalización para la elaboración e impulso de políticas sobre la erradicación del trabajo infantil. El segundo, prevención y erradicación del trabajo infantil en cadenas de valor y de suministro. El tercero, prevención y erradicación del trabajo forzoso en cadenas de valor y de suministro. El cuarto, sistema de información para la toma de decisiones. El quinto está vinculado a la profundización de las acciones para la erradicación del trabajo infantil y explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en sectores críticos de la actividad económica. El sexto, profundización de las acciones para la erradicación del trabajo forzoso en sectores críticos de actividad económica. El séptimo, reparación de derechos y fortalecimiento de las capacidades laborales para personas afectadas por los delitos de trata de personas y trabajo forzoso. El octavo está vinculado al fortalecimiento de la cooperación internacional y el noveno está relacionado con el impulso de las acciones en el marco de la Alianza 8.7. Como uno puede ver, de alguna manera lo que se recoge acá son cosas que ya se hacen por el país en lo que hace a la política de erradicación del trabajo infantil, pero también del trabajo forzoso y de la trata de personas. Por lo tanto, como esos temas tienen tratamientos diferentes, planificaciones diferentes, acá lo que se trata de hacer es una suerte de síntesis y pensar en una suerte de estrategia conjunta como para hacer que sean más eficientes esas acciones o hacer que los efectos surjan de una manera más acelerada. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, ahora pasamos a otro tema, cambiamos de canal nuevamente. Como les comentaba, en esto que hace a la participación en ámbitos internacionales hay cosas que están pensadas para todo el territorio y hay cosas que están pensadas de forma más focalizada. Y uno de los temas fundamentales tiene que ver con las zonas de frontera, que son zonas muy particulares y muy específicas porque eh, además de tener el contacto directo con los países vecinos, con los pueblos vecinos, con las ciudades vecinas, eh, ese contacto
además de ser particular, hace que la situación tenga una especificidad que sea diferente del resto del territorio. Es decir, si uno va a una frontera, digamos, a una provincia, la que fuere, bueno, algunos de ustedes tal vez vivan en algún lugar de frontera, va a notar que estas cuestiones de las que nosotros nos ocupamos adquieren características que son particulares, son distintas de las del resto de la provincia, ¿sí? Entonces, como las condiciones son particulares y los problemas ahí son diferentes, hay que trabajar con estrategias que son distintas. Habrá que pensar en políticas que son distintas, en acciones que son distintas, ¿sí? Pensemos que en esos lugares, como me explicaron una vez cuando llegué, la gente no vive de un lado y va al otro, sino que la gente vive de los dos lados en algunos casos, ¿sí? Los chicos viven de un lado, van a la escuela del otro, las familias viven de un lado, van a trabajar del otro, y demás. Por lo tanto, hay lugares en donde prácticamente la frontera es como cruzar una calle, cruzar una avenida. Bueno, por lo tanto, ocuparse de estos problemas en esos lugares requiere de pensar estrategias que son diferentes y pensar también en la articulación con actores que son distintos, ¿sí? Con actores básicamente que trabajen en ese territorio, que conocen mucho de ese problema en particular y como decíamos antes, estrategias que tienen otras características. Entonces, para ese tipo de abordaje se está trabajando, esto es algo bien reciente, en dos frentes. Bueno, uno es más reciente que el otro, ¿no? El primero es lo que se denomina los comités de integración fronteriza, esto ya tiene unos años, que podría sintetizarte como encuentros binacionales que se realizan en áreas de frontera, con el fin de gestionar proyectos, acciones y asuntos referidos a manifestaciones culturales, políticas, económicas y sociales de la población fronteriza. Estos comités funcionan con cierta periodicidad de tiempo, están organizados desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y son comités que cuando se reúnen para discutir sobre montones de temas que hacen a todas las áreas que están ahí arriba, ¿no? Áreas vinculadas a la cultura, la política, la economía, cuestiones sociales, cuestiones de seguridad y demás. Y hay una agenda de muchas temáticas que se van tratando. Análogamente, o no análogamente, mejor dicho, paralelamente, existen lo que nosotros denominamos las mesas técnicas de fronteras, que son mesas específicas sobre temas de trabajo que están organizadas por los ministerios de trabajo de los países, ¿sí? De un lado y de otro, por ejemplo, no sé, de Argentina y Uruguay para los pasos fronterizos con Uruguay, de Uruguay y Brasil con los pasos fronterizos de Brasil tendrán las suyas, pero también tenemos los de Argentina y Chile en los pasos fronterizos con Chile y demás, ¿sí? Y en este caso, como les decía, no están pensadas para muchos temas, sino para temas que son prioritarios para los países. El objetivo general es fortalecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo, en este caso, tanto en relación a la normativa internacional de los distintos ámbitos multilaterales y o regionales, en los que el Estado argentino ya forma parte, como en efectivizar el cumplimiento de acciones políticas, esencialmente en zonas fronterizas, ¿sí? Decía entonces, estas mesas se llevan a cabo, estas reuniones vinculadas a las mesas, organizadas básicamente por los Ministerios de Trabajo, y en las mesas no solo participan actores vinculados a los gobiernos, sino también vinculados al sector trabajador, al sector empresario, pero la idea también es que se sumen más actores locales. Por ejemplo, se piensa en la participación de universidades, puede ser también ONG, fundaciones, organizaciones religiosas, movimientos sociales, lo que fuere. Es decir, toda la gente que haga ciertos trabajos en ese territorio específico porque son los que mejor lo conocen eh, y los que tienen un trabajo ya realizado en el territorio, en la comunidad. Como les decía, estos son instancias bien interesantes porque eh, son la mejor forma de llegar a tratar de dar solución a un problema que tiene características que no son replicables a otras partes del territorio. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, acá, bueno, no los vamos a nombrar, pero ahí podemos ver todos los pasos fronterizos que Argentina tiene con estos países. Son bastante más los pasos fronterizos que se tienen, pero estos que están mencionados acá, más los que están en la otra filmina de Chile y Uruguay, son en donde al menos ya funcionan estos comités, ¿sí? Podemos ver que son un montón. Yo no recuerdo, pero sé que son más de 100 seguro. Creo que son algo así como 140 en total, donde hay pasos fronterizos, pero son una cantidad cercana a 30, creo, donde ya están más o menos armados los comités de frontera, pero esto es algo que periódicamente se van organizando. Podemos pasar a la otra, por favor.
Bueno, acá se mencionan los que tiene Argentina con Uruguay y los que tiene Argentina con Chile. En la anterior estábamos viendo. Bien. Además, entonces, de tener este trabajo en frontera, ahora cambiamos de canal nuevamente. Argentina lo que realiza de manera sostenida, por lo menos desde que apareció la política de erradicación de trabajo infantil, al igual que hacen otro montón de temas, es lo que se conoce como las cooperaciones internacionales, que son sumamente importantes porque en esta lo que se hace fundamentalmente es intercambiar conocimiento y experiencia entre los estados y otros actores. Como les decía, ¿qué se hace en esto de las cooperaciones internacionales? Bueno, un país que quiere ver cómo empezar a trabajar en un tema o cómo quiere mejorar lo que hace con relación a la solución de un tema, se contacta con otro que sabe que tiene algo que más o menos funciona y que puede ser replicable y que puede compartir y el otro le transfiere el conocimiento, ¿sí? Bueno, Argentina hace muchísimos años que en materia de erradicación de trabajo infantil hace cooperaciones. Yo ahí en la lista puse algunos de los países que recuerdo haber trabajado en cooperación, que son México, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, pero podríamos poner muchísimos más porque damos muchas cooperaciones. Y en lo que hace el trabajo infantil, los temas con los que solemos intercambiar tienen que ver con el diseño de planes nacionales, los estudios que se realizan, la cuestión de la federalización y la descentralización de la política pública, la inspección, las redes de empresas, los espacios de cuidado y otros tantísimos temas más. Y estas cooperaciones se suelen dar con distintos fondos de cooperación. Uno de ellos es el que se conoce como FOAR, que es el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Otro muy importante es la RIAL, que es la Red Interamericana para la Administración Laboral. También aparece la intermediación de la iniciativa regional y en otros casos directamente se trabaja país-país, como le decimos nosotros, que es un ministerio de un país con el ministerio del otro país. Hay un acuerdo entre países y se da la cooperación que se demanda y que es necesaria en el caso que se acepte. Pasamos nuevamente. Bueno, otros temas a destacar que hacen la cuestión internacional, esto para tener en cuenta, es que desde 2002 en todo el mundo se conmemora cada 12 de junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y esto es muy importante porque justamente ese día es como el día que se trata de dar la mayor visibilidad de la problemática, es decir, en todos los países se hacen campañas de comunicación, se hacen spots publicitarios, algunas veces salen en televisión, en la radio, y también en el espacio público, ¿sí? En algunos pueblos, en algunos lugares, se hacen actividades en plazas. En una época en Argentina me acuerdo que se hacía toda una carrera en la ciudad de Buenos Aires, y en cada provincia se hacen actividades distintas, es decir, nosotros del nivel nacional tratamos siempre de realizar algo, instamos a las provincias y a todos los que se quieran sumar a realizar sus propias actividades. De vuelta, esto se hace en todo el mundo, incluso muchas veces se comparte para tratar de difundir qué se hace en los otros lugares, sobre todo porque entendemos que una de las cuestiones principales para dar una solución a esto es la toma de conciencia por parte de la población, y para que eso suceda hay que visibilizar la cuestión. Es decir, nadie se opone a algo que no conoce, y nadie quiere solucionar un problema que no considera un problema. Otra fecha también importante, bueno, ahora ya pasó, hace 2 años, pero el 2021 fue elegido y señalado como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Por lo tanto, ese año fue un tema prioritario. No sé si se destacó lo suficiente porque la selección de ese año como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil fue en el año 2017 en la conferencia mundial, como sabrá, la que hubo en Argentina, pero de vuelta, cayó en medio de la pandemia. Nadie sabía en 2017 que en 2021 iba a venir una pandemia, por lo tanto, tal vez no tuvo toda la visibilidad que se esperaba. Y lo último que le quería mencionar es la organización de conferencias mundiales sobre trabajo infantil, que se hace también periódicamente, que también son muy importantes porque lo que se hace en cada conferencia mundial es, bueno, discutir la problemática, sobre todo cómo está en cada lugar, cuáles son las situaciones de los países, y se trata de pensar en una hoja de ruta para ver a dónde la agenda mundial puede ir. Ahí se comparten estrategias, se comparten ideas, se comparten planificaciones, se comparten estudios, se expone sobre las problemáticas con sus especificidades en cada lugar del mundo y demás, y se trata de pensar de una manera colectiva, ¿sí? Se trata también de marcar un horizonte.
Por eso históricamente se trabaja también con algo que se llama hoja de ruta, porque de algún modo en cada conferencia se trata de hacer una revisión respecto de cómo está esta situación de la problemática, si se la compara con la conferencia anterior y qué se había propuesto y qué se pudo lograr de todo lo que se propuso y qué se propone de cara al futuro. La primera se hizo en Oslo en 1997, la segunda fue en La Haya, o sea, la primera fue en Noruega, la segunda fue en Holanda, la tercera fue en Brasilia, ¿sí? Ahí fue cuando se resolvió la creación de la iniciativa regional. La cuarta fue en 2017 en Buenos Aires. Ahí fue, entre otras cosas, donde se resolvió que el 2021 iba a ser el Año Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Luego de la de Buenos Aires se hizo el año pasado en Durban, en Sudáfrica. Y la próxima, no sabemos dónde será, presumiblemente será en África, porque como se ve ahí, se hacen dos por continente. Y sí, lo que se hizo en Durban, como se hizo antes en Argentina y antes en Brasilia, esto que yo les contaba, ¿no? Formular una suerte de documento en donde lo que se trata de decir es, bueno, de acá en adelante, ¿cómo seguimos? ¿Sí? El de Durban se llama llamamiento, un documento se llama llamamiento a la acción. Yo lo voy a dejar en la plataforma por si lo quieren leer, que lo que hace ahí es una suerte de balance sobre la problemática y tratar de pensar cuestiones de cara al futuro. Piensen también algo que es importante tener en cuenta, sobre todo cómo se trabaja en estos ámbitos, es que participan muchísimos países y la situación de los países no es toda igual. No es lo mismo la situación de trabajo infantil en América Latina que en Europa, que en África. Por lo tanto, hay cosas que uno las mira y las ve como bastante desfasadas de la realidad de cada uno, pero bueno, eso no significa que de ello no se pueda aprender o que no haya cuestiones que se compartan. Si pasamos a la otra, creo que es la última. Sí, bueno, ahí están los afiches, ¿no? Esta, como se puede ver arriba, fue el afiche que se diseñó para la que se realizó en Buenos Aires en 2017, y el afiche de abajo era el afiche de la Conferencia Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil en Durban. Vieron que en un momento yo también les comentaba cómo históricamente se fueron articulando la problemática de trabajo infantil con trabajo forzoso y trata. Bueno, hasta que se hizo la conferencia de Brasilia, la conferencia era estricta y exclusivamente sobre trabajo infantil. En la de Argentina ya fue de trabajo infantil y se agregaron algunas cuestiones vinculadas al trabajo forzoso. Y en la de Durban, además de trabajo infantil y forzoso, ya se agregaron algunas cuestiones vinculadas a la trata de personas. Veremos cómo va a ser la agenda de la próxima conferencia mundial, que no sabemos ni cuándo es ni dónde, pero no va a faltar mucho y posiblemente sea en algún país de África. Bueno, aquí yo terminé, aquí los dejo por lo menos con mi exposición, pero lógicamente está abierto a que hagan todas las preguntas que consideren necesarias, todos los comentarios van a ser muy bienvenidos. Los materiales que fueron pasando, o por lo menos cosas que están vinculadas a estos materiales, van a estar en la plataforma, pero de todas maneras, si les interesa algo y no lo encuentran ahí, pueden escribirnos y les podemos solicitar lo que haga falta. Muchas Bueno, gracias. Así que bueno, abro. muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Bueno, sé que es mucho la actividad que tiene Argentina, tanto en lo público y en lo internacional, es muchísima, y es uno de los países que más trabaja para erradicar el trabajo infantil. No sé si Eduardo, ¿querés agregar alguna cosa? Sí, acá hay una serie de preguntas que por ahí me gustaría compartir con Sergio para profundizar un poco o Dale. puntualizar algunas cuestiones que desarrolló. Hay una compañera Luminé pregunta si todos los años se hacen estas conferencias, ¿no? Y si aumenta o ha disminuido el trabajo infantil, ¿no? Bueno, contesto la primera. Todos los años de las conferencias, no. De hecho, la última fue en 2022, pero debería haber sido en 2020. De 2020 se pasó a 2021, no se hizo por la pandemia, y finalmente hizo en 2022. E incluso estuvo en debate si se podía realizar con la forma en que se pensaba, porque, bueno, esta última finalmente fue mitad presencial, mitad virtual. En algún momento se habló de hacer todo virtual. No sabemos cómo será la próxima, pero no son todos los años. Sí está previsto que periódicamente se hagan. Si a nivel mundial el trabajo infantil aumentó, disminuyó o qué, entiendo, por lo menos estoy tratando de pensar los últimos datos que yo vi, pandemia, pospandemia, digamos,
en algún nivel había aumentado. No sabría decirte cómo sería o cuánto sería ahora y desconozco qué actualizadas están las estadísticas mundiales ahora porque el tema de la pandemia, como les decía, trastocó todo. Sí, por lo menos con los datos más importantes con los que nosotros veníamos trabajando, y a nivel mundial no deben ser tan distintos, pero sí en América Latina, sí uno puede ver lo siguiente. Desde eh, em, importante. ¿Sí? 2016 siguió la disminución del trabajo infantil, pero no fue tan importante ya. Y de 2016 para adelante había comunidad de que se había como amesetado, como que ya no seguía bajando, pero después llegó la pandemia, así que habría que volver a revisar esos datos. No es difícil de imaginar que la pandemia no favoreció nada la disminución, incluso que en algunos lugares muy posiblemente esto haya aumentado. Pero no se lo podría decir. Sí me comprometo a buscar cuál es el último informe más actualizado que hay, y en todo caso lo subimos a la plataforma. Sergio, acá, Perdón, igual, ¿eh? sí, Yo no sé, ¿ya tuvieron la clase de estadística? sí, La de sí, ya la estudios. tuvieron Ah, bueno, ya tuvieron la bueno. clase. Entonces no sabía si ya habían hablado de esto, pero no importa. Busco el No. último informe y lo subimos. Acá, para que hagas una reflexión, que nos interesaría que puntualices cuál es la importancia de la articulación a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere una articulación a nivel internacional? Me parece que hay varios puntos importantes ahí. La primera, porque la articulación a nivel internacional posibilita, primero que nada, intercambiar conocimientos. Es decir, es un tema que, como vimos, es multidimensional, tiene muchas aristas, es la resultante de muchas variables. Entonces, uno podría tardar muchísimo. Supongamos que uno tuviese la iniciativa de erradicar el trabajo infantil en un país que no lo haya hecho nunca. Tardaría muchísimo tiempo en empezar a ver cuáles son las estrategias que mejor funcionan o que más sirven. Por lo tanto, la articulación a nivel internacional, lo primero que uno le posibilitan es nutrirse y aprender de experiencias previas. Se puso en práctica. Por lo tanto, compartir experiencias y conocimientos y saberes es sumamente importante. Segundo, es muy importante la articulación internacional porque a veces en ciertos fondos de cooperación se pueden conseguir dinero, fondos, recursos. ¿Sí? Pensemos que cuando hablamos de recursos, nosotros estamos pensando en dinero. ¿Sí? Dinero es sumamente importante pero, para trabajar, pero también aparecen los recursos humanos, aparecen los recursos físicos, es decir, lugares donde poder trabajar. Eh, Aparecen otro tipo de ayudas que a los países les pueden servir mucho. Me parece que yo pensaría que esas son como las principales. Y a la misma vez pensemos que también estamos ya en una altura de la historia entre que la globalización, todo está conectado. No tendría sentido pensar en que una cuestión como esta, digamos, se podría resolver de una manera local, autónoma y sin tener vínculo con el exterior. Y además porque, por lo menos yo considero que las estrategias colectivas y conjuntas son más beneficiosas los resultados. Ya, perdón, y esto ya cierro esta respuesta, digo. Y pensemos, como decíamos en el último tramo, hay lugares donde hay fronteras, que los problemas son comunes, no tendría sentido suponer que se puede resolver algo de un lado de la frontera y no del otro, cuando las personas están todo el tiempo de un lado y del otro, más allá, digamos, de las migraciones, ¿no? Que también son temas importantes. O sea, por un lado las migraciones, pero por el otro lado, personas que viven de ambos lados. Pensemos además con esto de la cuestión virtual, ¿no? Como una persona puede estar en cualquier lugar del mundo y trabajar para cualquier otro. Es decir, hay problemas que ya dejaron de ser estrictamente local. La articulación tiene que ser fundamental, me parece a mí, justamente para eso, para trabajar en otros frentes. Me parece que hace estrategias distintas para problemas que son distintos. No podemos pensar en resolver estas cuestiones como se pensaban hace 40 años, 50 años, cuando el mundo era otro. Me callé. Muy bien. Otra pregunta más. Hablaste de objetivos internacionales, ¿no? Distintos Ujú. organismos se plantean Sí, en distintos foros objetivos internacionales. ¿Cuál sería el sí. sentido de esos objetivos? ¿Se ven obligados los estados o no se ven obligados? ¿Es una mera enunciación el tema de los objetivos o tiene Eh, algún otro impacto? bueno, el tema de los objetivos, bueno, pensemos esto, los objetivos primero que nada, al menos como yo lo veo, primero que nada tiene que ver con una lógica de planificación. Es decir, cuando uno va a solucionar un problema, planifica. Y para planificar hay que ponerse objetivos, porque justamente planificar es decir,
la secuencia de cosas que uno va a hacer dentro de un determinado tiempo. Es decir, de acá, pensemos en la vida cotidiana, si se quiere, cuando uno piensa qué va a hacer con tal o cual cosa para solucionar un problema, tiene que planificar. Primero hace una cosa, después hace otra, después hace otra, y tiene que tener una idea de los tiempos también en lo que se lo propone. Por lo tanto, el planteo de los objetivos, fundamentalmente, quiere decir qué se quiere hacer y necesariamente se tiene que pensar cuándo se lo va a hacer. Y además pensemos que si se van a involucrar recursos, bueno, uno tiene que tener claro si va a ser un trabajo que va a durar 1 año, 2, 3 o 25, porque tiene que calcular también esos recursos. Respecto a cuánto, al compromiso que uno tiene, qué nivel de compromiso que uno tiene, bueno, eso va a depender del objetivo y la especificidad que se esté discutiendo, pero pensemos también que estos países, más allá de adherir a estos objetivos, tienen normas, tienen compromisos internacionales, por ejemplo, es decir, en las normas internacionales a las que adhieren. Hay cosas a las que los países no pueden renunciar porque justamente ya están comprometidos, que tienen que ver con cuestiones normativas, independientemente de los objetivos que se propongan, y todo eso está sintonizado. Por ejemplo, pensemos en los convenios de la OIT, ¿sí? Argentina, en el caso de vincular al trabajo infantil, adhiere al convenio al 138, al 182 de la OIT, que ya lo habrán visto en la clase sobre normativa. Bueno, en esos convenios, por ejemplo, se fija que el país tiene que hacer determinadas cosas y está obligado a hacerlas, no puede renunciar a hacerlas. En ese caso sí está obligado. Otras planificaciones como las que decíamos antes, ¿no? De los ODS, bueno, de alguna manera ayudan al cumplimiento de esas obligaciones que el Estado tiene. Lo que pasa es que no son solamente la adhesión a esos objetivos, a esa agenda, es un conjunto de cosas. En ese conjunto, además de adherir a esa planificación, a proponerse cumplir con esa agenda, también hay compromisos normativos a los que no se puede renunciar. No podría ser Argentina una ley que vaya en contra de esos convenios a los que suscribió. No podría ser una política en contra de eso, no podría ser una acción en contra de eso, y no podría cumplir con eso tampoco, ¿sí? Es decir, para decirlo de otra forma, Argentina, por ejemplo, cualquier país que adhiere a esos convenios, no podría no tener una política de erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Porque eso sería contrario a lo que se comprometió. Bien. Hablaste también de distintos organismos internacionales, ¿no? Y la pregunta era, Sí. el interés era, ¿a qué responden esos organismos internacionales? ¿Por qué esa diversidad de organismos internacionales? ¿Por qué pensamos que si es funcional o no es funcional esa diversidad en términos internacionales, regionales? ¿A qué se debería? Bueno, me parece que ya habría que ver en cada caso, pero, por ejemplo, supongamos en América Latina, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente en dos espacios, el Mercosur y la iniciativa regional. Que haya dos espacios y no uno solo, en ese caso obedece a que el Mercosur, justamente, a ver, es un grupo regional, por lo tanto no se podría hacer política del Mercosur por fuera del Mercosur. O sea, el Mercosur tiene una limitación que son los países que lo integran. Entiendo que después hay países que son asociados y que se podría hacer política con otros países que están por fuera y demás, pero no es lo mismo. El compromiso de los países de esa región en particular es trabajar con esos países de esa región en particular. El de la iniciativa justamente es un compromiso más amplio, porque es una alianza que se propone o se busca que esté en todos los países de América, como decíamos antes. El de la Alianza 8.7 ya es diferente porque están todos los países del mundo, o pueden estar todos los países del mundo, pero como decíamos, la amplitud radica en que hay más actores. Ahí puede haber no solo empleadores, estados y sindicatos, sino que puede haber también ONGs y fundaciones. Yo entiendo que dicho así parece que es como mucha información de muchas cosas que no se entendería cuál es la diferencia. Pero pensemos que más allá de ser organismos por separado, también son organismos que interactúan y que muchas veces hay espacios que están dentro de otros espacios. En el sentido que, no sé, los 4 países del Mercosur también estamos en la iniciativa. Bueno, hay cosas que hacemos entre nosotros porque somos los que estamos en la región y tiene que ver con problemas nuestros y específicos, pero esas experiencias se pueden extrapolar a un espacio más grande. Ahora bien, si después es práctico y efectivo trabajar en muchos espacios y no solo en uno, bueno, habría que ver a partir de los resultados y a partir de la experiencia de cada caso. A mí me parece que no es malo, porque las cosas que se pueden hacer de manera focalizada en una región no son las mismas que se pueden hacer en el planeta entero, digamos.
O sea, no necesariamente estar en varios lugares termina burocratizando. Podría pasar, pero en algunos casos me parece que es efectivo porque no son las mismas agendas y no son los mismos problemas. Vuelvo a lo que decía antes, si uno se fija en las conferencias mundiales, ¿sí? Yo participé de la Argentina y participé en la de Sudáfrica. Y uno ve otras realidades del mundo y va a ver cosas que son muy parecidas, pero hay cosas que no se parecen en nada. Entonces sería muy difícil tratar de pensar estrategias muy específicas o muy focalizadas a partir de realidades que son muy disímiles. O sea que hay cosas que se tienen que hacer entre todos y hay cosas que se tienen que hacer entre pocos que tienen problemas comunes y tienen realidades parecidas. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. No veo ninguna manito levantada. Y además, y para cerrar esto, también Sí, muchas veces se explica por acuerdos que son previos, esto que decíamos, ¿no? La política del Mercosur se explica, entre otras razones, porque el Mercosur estaba ya de antes, digamos, y un compromiso a realizar cuestiones vinculadas al mundo laboral del Mercosur y se empiezan a ver las temáticas específicas. No necesariamente hay un acuerdo previo a trabajar en todos los países de América como en la alianza, digamos. ¿Sí? Es decir, hay cosas que surgen a partir de un problema específico y particular, en este caso, a partir de querer ocuparse de la temática del trabajo infantil, surge una iniciativa regional, pero con el Mercosur no pasa lo mismo. El plan regional del Mercosur no surge por la problemática en sí misma, sino porque el Mercosur es previo y hay un compromiso a ocuparse de las temáticas laborales, sociales, culturales y demás. podríamos Sergio, decir, sumando, no, para terminar, digo, entonces, que es importante sostener en la agenda pública e internacional la erradicación del trabajo infantil, porque es eso lo que permite visibilizar el problema y que instituciones o organismos internacionales que son anteriores, no al trabajo infantil, pero que ya vienen funcionando, lo tomen parte de su agenda, por ejemplo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís, Eduardo, y además porque no en todos los espacios se puede hacer lo mismo. Está bien. Entonces, me parece a mí que pensando en esta problemática, como decíamos antes, como una problemática multicausal, que no puede haber un solo actor que se ocupe de esto y lo solucione, sino que van a tener que ser muchos y que aquí hay que entrarle por muchos frentes, me parece que la diversidad de espacios en que se participa es enriquecedora. Bueno, creo que no hay muchas, no veo más preguntas. Y Eh, además, bueno, podríamos seguir sí, adhiriéndole montones de variables porque también acá entramos en un tema fundamental que es el tema económico. Sí, también existe todo un comercio internacional que tiene reglas y estas problemáticas también empiezan a entrar dentro de estas reglas del comercio también. Es decir, hay toda una cuestión económica. Es mucho más grande esto de lo que parece a simple vista. Si uno lo piensa desde la perspectiva de la agenda internacional, ¿no? Y de los espacios. ¿Sí? Pensemos que existen muchas reglas que para comprar o vender a nivel mundial e internacional, los países tienen que dar cuenta de que estas problemáticas, digamos, de que no hay trabajo infantil o no hay trata de personas, o que se generan políticas para tratar de mitigar los efectos de estas problemáticas, es decir, excede la cuestión de ocuparse del problema, porque el problema es importantísimo en relación a los derechos de los niños en este caso, y principalmente lo fundamental. Pero hay otros problemas adyacentes que también entran dentro de la agenda internacional y es importante entonces participar de estas cuestiones internacionales para dar solución o dar respuesta. en porque esta, también sumando, perdón, no, Diana, sí. quería consultarte, en esta línea, ¿podés comentar muy cortito lo de la recomendación que se hizo hacia las empresas desde el Mercosur? Sí, cortito. La última recomendación que sacó el Mercosur es sobre la cadena de suministros. Así que no es solamente a las empresas, porque en realidad la recomendación involucra empresas, pero también involucra a sindicatos y involucra a estados. No sé si ya vieron alguna clase esto que tiene que ver con lo que comúnmente se llamaba cadenas de valor, cadenas de producción, cadenas de No, suministro. no, Bueno, todavía no. cuando No, vean la todavía no. clase de la red de empresas lo van a ver en detalle, pero iban a ver que no solo por cuestiones, pensémoslo como un principio económico, sino por una cuestión normativa también, eh, una empresa produce algo, digamos, pero no produce la totalidad del producto que hace, digamos, para hacerlo fácil, no sé, una empresa produce un celular, pero no produce todas las partes del celular, ni puede producir todos los materiales y todas las materias primas que se necesitan para producir ese celular. Por lo tanto, le tiene que comprar a otros, y esos otros le compran a otros y otros y otros, y hay toda una cadena. Bueno, eso es lo que se llama la cadena de suministros, ¿sí? En donde se involucra toda la cadena de los proveedores de las materias primas para producir algo, pero también
todos los que realizan servicios, es decir, los fletes, los que venden, los que compran. Es decir, pensemos que para que un producto esté terminado se necesita de toda una cadena de personas y de empresas que en un mundo global ya son cadenas transnacionales, porque hay cosas que se utilizan en productos que vienen de otros países y demás. Bueno, como van a ver cuando vean toda la clase que tiene que ver con empresas y demás, hay toda una normativa, hay toda una legislación que habla sobre esta cuestión de la cadena y cuál es la responsabilidad que alguien que produce tiene sobre la cadena, incluso cuando son cosas que están hechas en otras empresas o en otros países. Por lo tanto, esta recomendación que se hizo tiene que ver justamente con ese control que cada cual, ese control o ese, sí, control sería una palabra que aplica en este caso, que cada empresa en este caso debe realizar o debe tener en cuenta sobre toda la cadena de aquello que produce. Pensemos que, en términos principales, cada empresa debería mirar lo que pasa dentro de su propia empresa, asegurarse de que no tenga trabajo infantil o ninguna otra cosa que esté fuera de regla. Pero bueno, ¿qué pasa con los que trabajan con esas empresas? Bueno, esta recomendación va en ese sentido y la van a ver en detalle cuando vean la clase de la red de empresas. O sea, no quiero empezar a meterme en un tema que no vamos a tratar ahora, y además no es mi tema, pero ahí lo van a ver bien. Pero cuando lo vean, recuerden lo que vimos acá, es decir, eso también está vinculado a la cuestión internacional y esto de los espacios internacionales porque está vinculado a normas internacionales del comercio, ¿sí? Que son fundamentales. Volvemos a lo mismo, pensemos que hay que, así como las empresas se someten a controles de muchos tipos, bueno, uno de los controles está vinculado a este. Está bien, gracias, Sergio. Bueno, para cerrar, Por favor. yo creo que complementa esta idea de lo que venía diciendo Sergio, que siempre que hay trabajo infantil nos parece que hay alguien que directa o indirectamente se beneficia. Siempre hay un beneficio para alguien, aparentemente. Pareciera que es así, de manera tan, a veces no tan directa, pero no es solo el impacto que tienen los niños y niñas en términos de sus derechos, sino que hay una lógica por ahí detrás que hace que algunos se puedan beneficiar de este tema, ¿no? Sí, para cerrar yo diría que uno puede empezar a notar, ya que venimos con el tema de la recomendación, lo que pasa a niveles transnacionales, ¿no? Porque cada vez más sucede esto. Bueno, la globalización es un poco eso, ¿no? Se supone que, bueno, la globalización tiene que ver con una instancia del mundo, de la historia, en donde las cosas que suceden en un lugar tienen efectos en otros. Eso involucra la producción. Eh, en algunos países uno puede comer un chocolate que lo produjeron a la vuelta de la casa de uno, pero ese chocolate viene de plantas de cacao que son de otro país, y así con todas las cosas. Entonces, parte del debate que hay en el mundo tiene que ver justamente con eso. ¿Qué pasa con empresas que producen en un lugar y que cumplen con todo en ese lugar, pero que utilizan materias primas que vienen de otro lugar en donde no se cumplió con nada? ¿No? Bueno, eso es una cosa que se está discutiendo mucho. Ahora, esa recomendación que salió últimamente en el marco del Mercosur está bien a tono de cosas que se están discutiendo ahora en todo el mundo. Y cuanto más se acelere el proceso de globalización, va a ser más aún, porque los intercambios van a ser aún mayores, más rápidos, más veloces y demás. Cuanto más se acentúe el comercio global, bueno, este tema va a estar más en debate. Bueno, perdón, Bueno, gracias, Sergio, Sergio. me meto con una nota que leí hoy a la mañana. Cargill en Brasil fue multado a nivel judicial por la compra de cacao a productores que desarrollan el cacao, lo producen con trabajo infantil. Y la excusa de la empresa es que ellos no sabían que los productores hacían eso. Y el juez le desestima la defensa de Cargill diciéndole que ellos tienen que ocuparse de cuidar su cadena de valor. No pueden no ser solidariamente responsables en situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, hay un claro ejemplo de cómo en el caso la justicia brasilera entendió lo mismo que está explicando Sergio ahora, ¿no? Sí, de hecho mencionaba el tema del cacao porque es un problema en el mundo, el tema del chocolate. Uno puede encontrar hasta cintas en YouTube, puede ver documentales. Bueno, si tienen interés me dicen y yo les recomiendo cuál y todo, porque el tema del chocolate es como medio terrible, ¿no? Digamos, hay mucha producción, por ejemplo, en Europa, pero toda la materia prima, casi toda sale de América, y si uno ve las condiciones que se producen, la cantidad de chicos que trabajan y más, es una cosa atroz. Y la discusión está respecto de lo que decía Juan, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de quién lo produce
¿Y qué argumento sería o qué justificación sería decir yo no tengo nada que ver porque es un problema del que me vende la materia prima y yo no sabía nada? Digamos, bueno, no puede hacer eso. Pero es un debate muy actual, que no es necesariamente nuevo, digamos, porque hace tiempo que se discute, pero en la actualidad esto se va acentuando porque en la medida que no se resuelva se va a ir acentuando. A medida, como decíamos antes, que la globalización avance, que los intercambios avancen, los marcos regulatorios se tienen que ir actualizando y la discusión va a ser cada vez más álgida. Bien. Tomo un comentario hoy que no está Jimena Merlo, la responsable del programa de fortalecimiento. Les pedimos que todas las consultas que tienen que ver con la cuestión de la beca, la cuestión más administrativa, las dirijan directamente a etifederal@trabajo.gov.ar. Allí ellos les van a estar respondiendo puntualmente cada una de las cuestiones. Así que, en particular, el equipo de la coordinación y quienes estamos a cargo de los contenidos no manejamos esa información. Veo que hay una pregunta ahí en el chat, así que por eso es que hago esta aclaración. Diana, Eduardo, Sí, todos. yo quería, gracias Sergio, gracias Juan. Bueno, yo No, quería por agregar nada. que incluimos una preguntita más en el foro. Eh, Sepan que todos los foros están abiertos, el único que cerró es el que tiene que ver con la encuesta, el de adolescencias. Y bueno, están todos los materiales que ustedes necesitan y más. Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar ejemplos concretos de qué es lo que se hace en la política pública. Se vamos a convocar algunos organismos que van a contar específicamente qué se está haciendo. Como ven, yo sé que estas dos clases fueron de muchísima información, pero es para que sepan todo lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente, que a veces no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando, pero que bueno, estamos muy, muy bien encaminados. Eh, por mi parte, no sé si querés agregar algo, Eduardo, pero bueno, yo ya... Perdón, ¿puedo agregar una Pero, sola cosita? Disculpen, sí, pero justo abrí el chat y vi una pregunta acá y no me aguanto y le quiero responder. Aluminé pregunta, ¿el trabajo virtual en menores es considerado trabajo infantil también? Sí, claro, o sea, es importantísimo tener esto en cuenta. El trabajo virtual es trabajo igual que el trabajo presencial, digamos, no es que no hay reglas para el trabajo virtual porque es virtual. Em, a veces uno aclara esto y dice, ¿por qué esta pregunta? ¿No? Porque justamente muchas veces encontramos muchas situaciones en donde pareciese que la virtualidad inhibe a cualquiera de tener que cumplir con alguna regla, pero no es así, ¿sí? El trabajo virtual es trabajo, por más que sea virtual, ¿sí? Y el trabajo infantil virtual existe. Ahora ya no hay tiempo, pero pueden leer la recomendación sobre el trabajo infantil artístico o cosas que están vinculadas sobre el tema, y si no les mandamos, en donde cada vez más, y sobre todo a partir de la pandemia, esto se acentúa. Hay un montón de trabajo infantil de niños que venden cosas en Instagram, en YouTube, un montón de cosas que tienen que ver con la virtualidad, que son trabajo igual. Es decir, si se dan ciertas condiciones, que se puede pensar que es trabajo infantil, por más que sea virtual, es trabajo igual. Acá, me callo, listo. sí, recordemos el tema de las condiciones, que es lo que Por habíamos supuesto. hablado, la diferencia entre trabajo y ayuda, Claro, como no para es que que lo hacer un tomen en video cuenta. en YouTube lo transforme en trabajo infantil. Estoy diciendo, si en determinadas condiciones eso se hace, puede ser trabajo infantil como cualquier otro. Bueno, muchas gracias. Eduardo, no sé si querés decir algo al final y ya terminaríamos No, hoy. no, creo que ya no nos queremos extender más, no ser reiterativos, pero nos vemos entonces la semana próxima, el próximo miércoles. Que tengan una buena semana. Las consultas y demás las realizamos por el chat, estamos atentos a sus inquietudes y bueno, nos despedimos entonces.